Amén. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir, Señor, en esta semana tan especial que celebramos tantos acontecimientos, Señor, que pasaron en esta semana, Señor. Y agradecido, Señor, porque tú dijiste que sí a todo lo que pasó en esta semana, Señor. Y sin nosotros merecer nada, diste tu vida para que por nosotros pudiéramos en el día de hoy poder llegar al Padre, Señor. Gracias por tu obediencia, Señor. Pedimos que en esta noche tú hables a nuestros corazones y que podamos salir de aquí, Señor, diferente de cómo entramos, Señor. Te damos la honra, la gloria a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa encontró este devocional muy bonito que habla de todo lo que sucedió en esta semana, ¿verdad? Sabemos que este domingo empezamos con ¿qué? Con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y este viernes celebramos, bueno, no celebramos, recordamos la muerte en la cruz de Cristo y el domingo su resurrección, ¿verdad? Pero entre esta semana, de la entrada triunfada hasta la resurrección, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y en esta semana muchos le han puesto la Semana Santa, ¿verdad? Es conocido como la Semana de la Pasión, porque en ese tiempo Jesucristo verdaderamente reveló su pasión por nosotros en lo que sufrió voluntariamente en nuestro lugar. ¿Y cuántos reconocemos ese sacrificio que el Señor hizo, verdad? Porque a veces le pasamos por arriba bien leve, ¿verdad? Pero de verdad que fue algo grande lo que Jesús hizo en esa cruz, ¿verdad? La palabra pasión proviene del latín pati, que significa simplemente soportar o sufrir. El término pasión de Cristo ha adquirido un significado técnico o semitécnico en teología, refiriéndose al tiempo de la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní hasta su muerte en la cruz, el momento de su mayor sufrimiento. Y no sé cuántos de ustedes han visto la película La Pasión. Y creo que es una de las películas que más accurate, como es más cercana a lo que de verdad pasó Jesús, porque muchas veces lo ponemos ahí en la cruz y eso es todo, ¿verdad? Pero todo el procedimiento antes de llegar era la cruz, los azotes, la burla, tantas cosas. Y a veces uno cree un azote, no, pero eran azotes especiales que tenían como unos clavos al final, que cuando entraban arrancaban piel, el pellejo, todo era bien difícil, ¿verdad? Y no sé cuánto han visto, es difícil ver esa escena, ¿verdad? Porque es tan fuerte, sí. Pero es bueno para recordarnos que el Señor sufrió, como dice la palabra aquí, ¿verdad? Soportó todo eso por mí y por ti, ¿verdad? La semana de pasión se llama así debido a la pasión o el soportar o sufrir con la que Jesús voluntariamente fue a la cruz para pagar por los pecados de su pueblo y del mundo. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí, ¿verdad? La película, como le dije, de Mel Gibson, abarca estos eventos en las últimas horas en la vida de Jesús en las que sufrió, ¿verdad? Y esto es una película que ha llegado a través del mundo. Me acuerdo que cuando salió la estaban mostrando hasta los países musulmanes, que supuestamente no creen en Jesús, pero era tan bien hecha que ellos la vieron y dicen que mucha gente se convirtieron porque reconocieron por primera vez que Jesús murió por ellos, ¿verdad? ¿Eh? En los teatros aquí también se paraban a veces predicadores y presentaban el plan de salvación al final y todo eso. Fue una película que impactó y todavía están impactando, ¿verdad? Porque yo creo que el domingo lo van a poner en el televisor. Todos los años lo hacen, ¿verdad?
La escritura a menudo destaca el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? En realidad, la crucifixión de Cristo es la cúspide de la historia humana y el gran tema de la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuestro propósito siempre debe ser Jesús. Debemos exaltar a Jesús, no a ningún hombre, porque ningún hombre en el día de hoy creo que ha hecho el sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad? Y eso es que a través de la pasión de Cristo es que somos reconciliados con Dios. No hay otra carretera, otra avenida, nada. El único camino es Jesús. Y es importante notar que el sufrimiento de Cristo, su pasión, fue real. No es como si simplemente pareciera sufrir. Verdaderamente sufrió y murió, ¿verdad? Cuando Jesús oró en el Getsemaní, dice en Mateo 26:39, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una oración. Yo creo que sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Y todavía estuvo dispuesto a decir, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir esa oración cuando oramos, verdad? Siempre queremos, Señor, quiero esto, eso, pero nunca decimos, Señor, Que sea tu forma. que sea de la manera que tú quieres, porque el Señor tiene planes diferentes, ¿verdad? Porque nosotros vemos de aquí a allí es lo más corto, ¿verdad? Pero el Señor a veces nos hace dar la vuelta porque en el camino quiere enseñarnos cosas que todavía no estamos listos para recibir esa bendición que tiene para nosotros, ¿verdad? Y tenemos que atravesar eso, pero es difícil orar así, Señor, que sea la manera tuya y no la mía, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que si le pregunto a todos, ¿cuántos de ustedes cuando oran ya tienen una respuesta en su mente, ¿verdad? Señor, esto es lo que yo necesito. Y así no trabaja el Señor. El Señor no está en una cajita, ¿verdad? Él tiene diferentes maneras de contestar nuestras oraciones, ¿verdad? Jesús estuvo en una real angustia por lo que iba a sufrir, ¿verdad? Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se imagina eso? Fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Obedeció. A pesar de todo, obedeció, ¿verdad? Cuando fue golpeado y burlado, cuando la corona de espinas fue presionada en su cabeza, cuando fue clavado en la cruz, cuando colgaba y luchaba para respirar, estaba experimentando un sufrimiento genuino y agonizante para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Soportó todo eso para salvar a aquellos que depositaban su confianza en él. Y cuando leí esto me estuve pensando y dijo, "Uy, yo me enterraba una espina una vez y como dolía, ¿verdad? Y me quejo por ese dolor y el Señor, cuánto sufrió mucho más cuando le pusieron esa corona de espina en la cabeza y no se la pusieron, sino dice que se encajaron, ¿verdad? Cuando los azotaron y después los cuelgan en la cruz, su espalda con todas esas llagas tocando eso debe haber sido terrible. Cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies, ¿verdad? Qué dolor. Dicen que eso fue una muerte diseñada para causar el máximo dolor posible, ¿verdad? Porque dicen que si se levantaba con las manos para aliviar el dolor en los pies, entonces el dolor se transfería a las manos. Y si descansaba y ponía el peso sobre los pies, era el dolor mucho más intenso, ¿verdad? Dicen que se le hacía difícil de respirar, era tanto el dolor, ¿verdad?
Isaías 53, los versículos 4 al 12, predijo la pasión de Cristo y se reveló su significado. Y lo leemos así, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso que levantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí lo dice todo resumido, ¿verdad? Todos nosotros, como decía el versículo 6, nos descarriamos como ovejas. Y había solo una manera que pudiéramos regresar a redil, ¿verdad? Y era a través de un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio fue la muerte de Jesús en la cruz. Y fue como cordero, ¿verdad? Dice que no protestó. Yo creo que yo estuviera gritando lo de eso. Yo no hice nada, yo soy inocente, ¿verdad? Cuando ves las películas que la gente es, pero el Señor que sabía que el plan de su papá tenía que cumplirse, y esto era parte de ese cumplimiento, ¿verdad? En el uso moderno, la palabra pasión puede tener el sentido de emoción fuerte e incluso se asocia con el amor, pero Jesús no sufrió debido a una fuerte emoción que se encendió por un tiempo y luego pasó, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo enseguida, qué pasión tiene ese, ¿verdad? Por su trabajo. Lo ven los muchachos protestando, qué pasión tienen esos muchachos. Pero yo digo, están dispuestos a sufrir, están dispuestos a soportar. Eso es pasión. Y nuestro Señor nos dio el perfecto ejemplo, ¿verdad? De esa pasión. Las personas hoy pueden tener arrebatos de pasión y hacer cosas precipitadas que luego lamentan, pero eso no era la pasión de Cristo, ¿verdad? Jesús vino a la tierra con el propósito de entregar su vida por nosotros y nunca se desvió de ello. Dice en Mateo 6, los versículos 21 al 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de las escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínate uno de tus apóstoles que ha estado contigo 3 años caminando a tu lado y el enemigo lo está usando para decirte, oye, no lo hagas. Tú eres el hijo de Dios, tú no lo tienes que hacer, pero él no entendía el plan completo, ¿verdad? Él estaba preocupado por su maestro, él estaba preocupado para que el Señor pudiera seguir adelante, pero él no entendía que Jesús vino para morir. Y ese era el propósito que él vino acá, ¿verdad? No solo sufrió el dolor de los clavos, los azotes y muerte, sufrió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y eso es lo que merecíamos, ¿verdad? ¿Quién lo merecía? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Jesús murió por cada uno de nosotros. No los que nos gustan, en la que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a qué? Al mundo, no a los cubanos o a esto, sino amó al mundo. Y en el día de hoy uno ve lo que está pasando en Irán, en Rusia y todo eso y dice, wow, el Señor murió por ellos también, ¿verdad? Y ellos merecen tanta oportunidad como nosotros para poder conocer al Señor. Puede ser que estén haciendo cosas horribles, pero el Señor murió por ellos también. Y es difícil para nosotros entender eso, ¿verdad? Pero así es, Dios murió por cada uno y quiere darle la misma oportunidad a cada uno, ¿verdad? También Jesús murió, también sufrió el dolor de de la traición, ¿verdad? Y eso lo vemos en Lucas 22, los versículos 1 al 6, y dice, ahora se acercaba el festival de los panes sin levadura, llamado la Pascua, y los principales sacerdotes y los maestros de la ley buscaban alguna forma de desecharse de Jesús, porque tenían miedo de la gente. Entonces Satanás entró en Judá, llamado Iscariote, uno de los 12, y Judas fue a los principales sacerdotes y a los oficiales de la guardia del templo y discutió con ellos cómo podría traicionar a Jesús. Estuvieron encantados y acordaron darle dinero. Él consintió y buscó la oportunidad de entregarles a Jesús cuando no había gente presente. El beso de Judas, ¿verdad? Todos conocemos cómo Jesús fue traicionado, fue por un beso, ¿verdad? Y considera que Jesús sabía que la traición venía y podía nombrar a su traidor, ¿verdad? Eso ahí es más terrible. Imagínate que tú sabes cuando alguien te va a traicionar. Alguien que tú amaste, alguien que tú pasaste 3 años, vaya, juntos, caminando por todo el mundo conocido en ese tiempo, comiendo juntos, durmiendo juntos en el mismo lugar y saber, wow, este me va a entregar. Y con un beso, pero peor, ¿verdad? Él había elegido a Judas para estar entre los 12 discípulos y se dedicó a enseñar y revelar el amor de Dios a Judas tal como lo había hecho con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué motivó a Judas a entregar a Jesús? ¿Esperaba Judas influenciar a Jesús para ser el Mesías conquistador con tantos anticipaban, ¿verdad? Hacer de Jesús el Mesías que él quería, ¿verdad? El conquistador que tantos anticipaban, ¿verdad? Se basó su decisión en la ganancia egoísta, el dinero. ¿Cuántas de las cosas de este mundo ahora es por el dinero, verdad? Gente que miente, gente que mata, gente. Recuerdo siempre la familia Robbie, que era el dueño de los Dolphins, cuando murió el esposo primero, se lo dejó todo a la mamá de los hijos, porque él sabía que cuando ella muriera se iban a, ¿cómo se llama? A sacar las uñas. Se iban a mandar por el dinero.
Y eso sucedió unos años después. Ella murió y los hijos eran 4 hijos, cada cual sacó que todo era mío y eso, y tuvieron que terminando vendiéndolo todo porque no se ponían de acuerdo en ningún punto. Y como eso, cuántas cosas el dinero ha destruido, ¿verdad? Familias que han sido destruidas, matrimonios. Yo creo que el día de hoy el matrimonio, lo que más destruye los matrimonios es por problemas financieros, ¿verdad? Porque nos podemos trabajar 3, 4 trabajos y no pasamos tiempo juntos para tener lo que creemos que es la felicidad, ¿verdad? Y lo que trae es separación. Los hijos, queremos darle lo mejor a los hijos. Y si tú le preguntas a los hijos, lo que ellos quieren es tiempo con mamá y papá, ¿verdad? No tener todas las cosas materiales. Pero Judas entregó a Jesús por dinero, siendo egoísta, ¿verdad? Había sido consumido por el mal. Su intención es desconocida. No debería necesariamente sorprendernos que Judas pudiera traicionar a Jesús. Existe dentro de cada uno de nosotros el potencial para hablar y actuar de maneras que van en contra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Con nuestras acciones a veces estamos traicionando a Jesús también, ¿verdad? Sabiendo hacer el bien y decidimos hacer el mal, ¿verdad? Mateo 26, los versículos 20 al 22 nos dicen que cada discípulo dudó de sí mismo, ¿verdad? Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Wow, eso es poderoso. Personas que caminaron al lado de Jesús, que vieron todos los milagros, que vieron todo lo que el Señor hizo, se estaban dudando de ellos mismos, ¿verdad? Y nosotros que nos creemos, eso nunca voy a hacer yo nunca haría eso a mi Señor, ¿verdad? Y diariamente lo hacemos, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? En este punto, intermedio de la Semana Santa, aún no llega el viernes. El impulso de los eventos que llevan a la cruz comienza a acelerarse, ¿verdad? Este es un momento oportuno para que reduzcamos el ritmo de nuestras propias vidas y hagamos una pausa por realmente reflexionar sobre el papel y la influencia de Jesús en nuestras propias vidas. Y como esposa estamos agradecidos por todos los que se reunieron esta mañana a las 6 de la mañana, ¿verdad? A orar. Le pedimos que como era Semana Santa queríamos hacerlo. Gracias por unirse y tomar tiempo a dedicarle a nuestro Señor, ¿verdad? En un tiempo que sé que es difícil porque nos estamos preparando para ir a trabajar o preparando a llevar a los niños al colegio y todo eso y tomamos tiempo. Estamos agradecidos, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud durante la Semana Santa? Debemos ser apasionados de nuestra adoración de Jesús y en nuestra proclamación de su evangelio. Es una semana de tomar oportunidad porque esta es una semana, no sé, que la gente está más alerta espiritualmente, ¿verdad? Los que nunca van a la iglesia van domingo de resurrección y Navidad, ¿verdad? Son los 2 días que nadie falla, ¿verdad? Pero se vuelven de cristianos de repente, ¿verdad? Quieren, pero están la gente más alerta, más sencilla, no sencilla, no, sensibles a la palabra, ¿verdad? Y una bonita oportunidad para proclamar el evangelio de Dios, ¿verdad? Así como Él sufrió por nosotros, así debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de seguirlo y proclamar el mensaje de su muerte y su resurrección, ¿verdad? La pasión, el sufrimiento de Jesús no se desvió a la pasión, a la emoción fuerte, sino a un propósito establecido, su propósito redentor. Él vino y sufrió por salvarnos. Ya le han dicho gracias a Dios en esta semana por eso.
han tomado un tiempo para decirle, Señor, gracias por ese sacrificio. Si no lo ha hecho, hazlo en esta noche, ¿verdad? Valoramos su sacrificio, su sufrimiento en forma personal. ¿Qué cosas en mi vida pueden estar traicionando mi lealtad a Jesús? Estas son cosas que podemos reflexionar en esta noche, ¿verdad? Quiero hacer del Mesías mi propia versión de un Salvador según mis propósitos. ¿Escaparé ante la persecución o me mantendré firme? ¿Qué es lo que me impide tener una relación totalmente fiel con Jesús, verdad? En el libro de Apocalipsis, Jesús es descrito como el cordero que fue inmolado, que significa sacrificado desde la creación del mundo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 13:8 y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En esta semana que estamos a la mitad de la Semana Santa, vamos a tomar estos días siguientes para pasar un tiempo más con eso. Tener un tiempo de agradecimiento por ese sacrificio que hizo. Poder compartir con otros lo que el Señor hizo por ti. Si ponemos a pensar lo que el Señor hizo fue grande, ¿verdad? Algo que cambió este mundo, que cambió tu vida, que cambió naciones, ¿verdad? Y vamos a agradecer lo bueno y maravilloso que es. Y vamos a tomar un tiempo para terminar en oración. Padre, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso, Señor. Y no solo en esta semana, que cada día en nuestra vida, Señor, seamos agradecidos por lo grande y lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por la obediencia que tú tuviste al Padre, Señor, y cumpliste con el propósito que Él pidió de ti, Señor. Gracias porque yo merecía ese castigo, Señor, y tú lo tomaste en mi lugar, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los que están aquí, por los que están viéndonos a través de las redes, Señor, que tú allá en sus casas también hables a sus corazones, Señor, y que podamos venir ante ti con corazones arrepentidos, Señor, con corazones dispuestos a obedecer lo que tú pides de cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por que en esta semana celebramos tu muerte, pero también tu resurrección, Señor, que nos dio la libertad de poder venir ante el Padre, Señor. Señor, pido que tú hables en nuestros corazones y que esta semana sea una semana donde te podamos proclamar nuestro Rey y nuestro Señor, todo, Señor, que tú has hecho en nuestra vida. Y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y pastora, tú puedes pasar por aquí y nos terminas en oración. Vamos